Han sucedido guerras por culpa de ella. Hay hogares que han sido destruidos por culpa de ellas. Hay personas que se han llegado a suicidar por culpa de ella. Y no importa la edad que tenga, puede hacer mucho daño. Y estoy hablando de la lengua. La lengua puede ser amiga o enemiga, pero tanto la una como la otra hacen daño. Santiago, en su epístola, dice o nos dice algunas cosas sobre la lengua. Y leamos aquí Santiago, Epístola Universal de Santiago, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 5. Santiago 3, desde el verso 5. Nos dice así la palabra del Señor. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y es cierto, cuando hablamos de nosotros mismos, hablamos de nuestros logros, de las cosas que hemos llegado a poseer, hablamos de lo bueno que somos. Siempre tratamos de jactarnos de lo que hicimos, de lo que impedimos, de lo que nada teníamos y de lo que tenemos ahora. Nos jactamos. Y Santiago dice eso. La lengua se jacta de grandes cosas. Dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflamada la rueda de la, e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Eso hace la lengua. Eso hace la lengua, ¿no? Una persona que tiene malos pensamientos traspasa con su lengua malos pensamientos a otra. Malos pensamientos. Es la lengua con la cual nacen los chismes que vienen de una mente malvada que mueve la lengua y puede destruir matrimonios, puede destruir hogares y también dividir iglesias. Es la lengua, dice, y se inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. De repente estamos tranquilos, ¿no? Pero viene alguien y nos habla mal de otras personas y cuando estamos en paz con esas personas, ese alguien que nos habla mal ya inoculó en nuestras mentes lo perverso que había en ellas a través de la lengua. Dice, ella misma es inflamada por el infierno. Cuando una persona tiene rencores contra otra, lo que hace es regar ese rencor hablándole a otros, hablándole a otros. Cuando una persona tiene una imaginación perversa, con tanta malicia, va y le dice a la esposa, vi a tu esposo con otra,
O le dice al esposo, ve, miré, vi a tu esposo con otra o a tu esposa con otro. O sea, inflama, es inflamada por el infierno. Es cuántos matrimonios han sido vilipendiados, divididos, solo por la suciedad y malicia de una mente perversa que se traducen en una lengua malvada. Y de eso Santiago habla aquí. El verso 7 dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Aquí el Señor nos está diciendo que todo se puede domar. El hombre puede domar todo, toda clase de animales. Pero la lengua, el hombre no tiene poder para domarla. No tiene poder para ponerle freno. El hombre, o sea, nosotros humanamente, no tenemos el poder de domar la lengua. Es imposible que humanamente domemos la lengua. Tarde o temprano, si se nos sale una palabra ociosa, que esa palabra ociosa sale a hacer daño y muchas veces sin querer. Como decía aquella comedia, sin querer queriendo. Varias veces basta ya, sin querer queriendo. Y esto sí, hermanos, en la fe, es lo que debemos aprender. Fíjense, verso 8 y 9 leo ahora, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y vean, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede o no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Recuerdo en los años 80, donde estaba en pleno auge aquello de hablar en lenguas. Era una enseñanza, ¿no?, escritural para las iglesias, que aquella persona que se convertía a Cristo debía hablar en lenguas como prueba de que se había convertido a Cristo. Tenía algunos hermanos en la fe que creían en eso y decían hablar en lenguas. Pero sin embargo, con esa misma lengua hablaban mal de otros hermanos y muchas veces de otros pastores. Hablaban mal, ¿no? Y es lo que Santiago dice aquí. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Dice, eso es imposible, no puede ser así. Estamos alabando al Señor, cantamos un himno, una alabanza, un coro, cantamos y terminamos de cantar, salimos del culto y apenas salimos del culto, empezamos a hablar mal de otras personas. Y eso dice la Biblia, no. Yo no puedo venir a bendecir a Dios, bendecir al Señor,
exaltar al Señor con mi lengua y con esa misma lengua maldecir a los hombres o decir mal de los hombres. Es una hipocresía que el Señor toma en cuenta y cierra el Señor sus oídos para escucharnos. ¿Por qué? Nuestras oraciones no van a ser contestadas. ¿Producto de qué? De que queremos bendecir al Dios viviente y maldecir a nuestro prójimo o decir mal de nuestro prójimo. Santiago dice, no, no, ¿acaso por una misma abertura hay agua dulce y salada? No, eso no debe ser así, es imposible. Por eso, mis hermanos, el hombre no puede domar la lengua, pero Dios sí puede. Es lo que Santiago nos enseña. Ningún ser humano puede domar la lengua, pero Dios sí. Es cuando llegue el Espíritu Santo a nuestras vidas que puede darnos una lengua prudente, que puede darnos una lengua sabia, que puede darnos una lengua que sepa cuándo hablar y cuándo callar, sepa cuándo decir y cuándo refrenarse. Es Dios el que puede en nosotros poner freno a la lengua. Dios en nosotros, no por nosotros mismos. No vamos a decir, Señor, yo soy suficiente, yo sí puedo. No, tenemos que pedirle al Señor poder y sabiduría para gobernar nuestra lengua. Sí, si no, humanamente es imposible. Veamos lo que dice Salomón, que en cuanto a este tema dice mucho. Proverbios, capítulo 26 de Proverbios. Voy a leer aquí de 26 de Proverbios, dos versículos, 20, no, 3, 20 al 23, al 22, perdón. Proverbios 26, 20 al 22. Dice así la palabra del Señor. Fíjense. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. El autor sagrado aquí nos habla, mis hermanos, dice, sin leña se apaga el fuego, y debemos aprender a conocer a las personas que arden, o mejor dicho, agregan leña al fuego cuando andan hablando mal de alguien o andan chismeando de alguien o de algunos. Y aquí el autor sagrado dice, sin leña se apaga el fuego. Eso significa que si hay un chismoso o chismosa, de esa persona hay que apartarse. De esa persona hay que apartarse. Si alguien nos viene a hablar mal de otra persona, debemos primero identificar por qué fulano de tal o fulana de tal habla a espaldas de otro. ¿Por qué no habla de frente? Porque, hermanos, en la fe, ya hablar de espaldas es cobardía. Y la cobardía es señalado como un pecado que lleva al infierno. Oh, dice la palabra, los cobardes e incrédulos estarán en el infierno. Y cuando cualquiera que sea, que venga usted hablándole mal de otros, a espaldas de otros, recuerde, hermano, hermana, es una cobardía y usted debe alejarse de esa persona. Sin leña
se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Es decir, usted enciende el fuego, ¿cómo lo va a apagar? Saque la leña o apague la leña, échele agua a la leña, ahí queda, se apagó el fuego, aparte al chismoso, se acaba el daño, pero el chismoso, ¿no?, es aquel que anda sembrando discordias, haciendo daño a espaldas de un tercero o quién sabe cuántos más. Por eso, hermanos, sabiamente debemos apartarnos de tales personas. Dice, el carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Cuando alguien habla mal en chisme, en murmuración, es una persona que está llena de rencor, de odio o resentimiento. Y como es rencillosa, dice, el hombre rencilloso anda sembrando contienda en los oídos de los demás y hace mucho daño, mucho daño. No importa, hermanos, a veces inclusive puede ser pastor, puede ser diácono, diaconisa, puede ser un líder cualquiera de la iglesia, pero si es chismoso o chismosa, más vale apartarse de esa persona, porque hacen mucho daño. Y dice también aquí la escritura, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. De repente usted está conversando de un tema X, sí, de un tema X con otra persona, pero en medio de ese tema X introduce el chisme. Sin darnos cuenta, introduce el chisme en la conversación y entró suavemente sin que nos diéramos cuenta. Y es ahí, hermanos, cuando con la gracia, la sabiduría y el poder de Dios debemos limpiar nuestra mente y guardar nuestra lengua. Oh, hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros, de que nuestra lengua no sirva para bendecir, sino para maldecir a los hombres. Para maldecir a los hombres. No, para eso el Señor no nos salvó. El Señor quiere que seamos bendición para otros. Sí, de bendición, ya sea en nuestra familia, ya sea en nuestro lugar de trabajo, ya sea en nuestro centro de estudios o ya sea en la iglesia. Pero debemos ser bendición. Para eso nos salvó Cristo. Por eso murió nuestro Salvador y nos ha regalado la salvación. No para andar maldiciendo a los hombres, sino bendiciendo a los hombres. Y miren, ¿qué más podemos lograr con la lengua? Carta a los Efesios, capítulo 5 de la carta a los Efesios. Voy a leer aquí, mis hermanos, Efesios 5, el verso 4. O mejor, desde el verso 3, tomemos la idea completa. Efesios 5, 3 y 4. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Fíjense, ni fornicación, ni inmundicia, ni avaricia, ni aun se nombre en nuestras conversaciones, como conviene a santos, es decir, como conviene a hijos de Dios. Eso es lo que el Señor nos dice aquí. Y dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien, en acciones de gracias. Es lapidario lo que Pablo dice aquí a los hermanos en Éfeso. Por tanto, también a nosotros, dice,
palabras deshonestas, no, sí, palabras con hipocresía, ¿no? Dios, igual por medio del apóstol, mandar saludaos los unos a los otros con ósculo santo, con un beso santo. Pero cuando el beso es hipócrita, como el beso de Judas, hermanos, no es santo. Dios quiere que cuando nos saludemos sea un ósculo santo, un verdadero beso, un beso, ¿no?, de amor al hermano, a la hermana. Pero aquí dice, ni palabras deshonestas, no hablar con hipocresías, ni necedades, ni truhanerías, es decir, doble sentido o dejando palabras en el aire, ¿no?, con malicia, para que la otra persona interprete mal alguna acción o algún dicho, ¿no? Poner malicia, insinuando cosas. Eso es truhanería, andar insinuando cosas con doble sentido. Y eso dice el Señor, no, ¿no? Y dice que no convienen sino antes bien acciones de gracias. Los santos, los que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, no debemos andar con estas cosas, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien en acciones de gracia. Hermanos, en la fe, en la gloriosa fe de nuestro Salvador Jesucristo, lo que Santiago nos habla, lo que nos dice Pablo aquí, es que debemos tener mucho cuidado con lo que decimos. Mucho cuidado. A veces parece un deporte el andar hablando mal de otros. A veces en los hogares cristianos, a la hora del almuerzo, de la merienda, lo que más se habla es mal de otros. Los niños no, crecen, vienen a la escuela dominical, escuchan los cultos, pero crecen escuchando a sus padres hablando mal de los hermanos de la iglesia o hablando mal de sus compañeros de trabajo. Y no debe ser así, hermanos. Oh, el autor sagrado en Proverbios menciona, mejor es un bocado seco y en paz que en casa llena de provisiones y contienda. Pero muchas veces, a la hora de la comida, es cuando más hablamos mal de los demás. Así que, hermanos, tengamos cuidado cuando vamos a conducir un vehículo, ¿no? Subimos al vehículo y debemos tener mucho cuidado por ir en nuestro carril, cuando es de cambiar de carril, cuando es de girar. Mucho cuidado debemos tener porque un grave accidente puede suceder. De la misma manera que conducimos un vehículo, de la misma manera debemos tener cuidado cómo manejamos nuestra lengua. La ventaja que tenemos, y vaya que es ventaja, es que el Espíritu Santo en nosotros, Él sí puede ayudarnos a domar la lengua que es puesta en los creyentes para bendecir y no maldecir. ¿Qué hacer cuando nosotros somos objetos de lenguas viperinas, de lenguas malvadas? Bueno, vamos a la primera carta de Pedro. Pedro habla de la actitud que debemos tener los creyentes cuando somos objetos de calumnia,
cuando somos objetos de maldad, de lenguas perversas, de lenguas malvadas. Fíjense, primera carta de Pedro, capítulo 2. Fíjense, versos 11 y 12. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Leamos lo que aquí el Señor nos dice. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, es decir, entre personas inconversas. ¿Para qué? En lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Si estamos en medio de gente inconversa, y recuerde, también hay gente inconversa en la iglesia que siguen siendo inconversa, así se hayan bautizado, ¿no? Y dice, en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores. Puede ser que usted esté siendo objeto de una murmuración en su trabajo, en su familia, en la iglesia. Y dice Santiago, tranquilos, déjenselo al Señor. Déjenselo al Señor. El Señor sabrá cómo hace con estas personas, ¿no? Pero dice el Señor, la venganza es de Él. Él es de la venganza, nosotros no. Y capítulo 3 de la misma epístola de Pedro, primera epístola de Pedro, leo del verso 13. Fíjense, primera de Pedro 3, desde el verso 13, dice así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que los calumnian en vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Sí? El Señor dice que sigamos adelante. Si somos objetos de calumnia, de murmuración, de chisme, de lenguas malvadas, el Señor se encarga de ellas. El Señor se encarga de ellas. Cuando llevaron a Pilatos y Pilato estaba examinando a Jesús, haciéndole preguntas, y Pilato en un momento se enoja: ¿por qué no hablas? ¿Por qué callas? Ante tantas acusaciones que le hacían los fariseos, los saduceos, todos contra Jesús. Jesús no respondió palabra. ¿Por qué? Porque, mis hermanos y hermanas, contra la calumnia no hay defensa. Contra la calumnia no hay defensa. Dios se encarga de los calumniadores. El Señor se encarga de ellos. Pero nosotros debemos aprender a seguir adelante. Porque muchas veces, o mejor dicho, la mayoría de las veces, mis hermanos, Satanás
utiliza personas. Pueden ser hermanos en Cristo, pueden ser personas que no son cristianas, contra un creyente. ¿Y saben por qué? Porque ese creyente está buscando más del Señor, porque ese creyente está sirviendo al Señor, porque ese creyente se ha profundizado en el estudio de la palabra. Entonces ataca de esa manera. Recordemos que Pedro se presentó delante de Jesús para disuadirlo y que no tenía que ir a la cruz, que no debía morir. Y el Señor, dirigiéndose a su amigo Pedro, le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios. No pones la mira en los intereses del Señor, sino en las cosas del diablo. Así es, mis hermanos. No es que Pedro estaba endemoniado, no. Pero Satanás mentalmente indujo a Pedro. ¿Para qué? Para que no vaya a la cruz el Señor. Hermanos, amados, debemos darle gracias a Dios por el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque nosotros tenemos el poder que el mundo no tiene, el poder de domar la lengua, el poder de frenar la lengua. Y si de alguna manera nuestra lengua hizo daño a alguien, tenemos el poder para restaurar a ese alguien, pidiendo perdón, retroceder con nuestras palabras y ayudar a ese hermano o a esa hermana. Pero mis hermanos, ahí está la lucha de los egos. Cuando sabemos que hemos hecho daño a alguien con nuestra lengua y nuestra lengua no se quiere disculpar, no quiere pedir perdón, ese ego, ese orgullo que impide aquello. No, mis hermanos, si le hemos fallado a alguien con nuestra lengua, debemos restaurar a ese alguien con esa misma lengua, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Miren, uno de los salmos más preciosos que tenemos es el Salmo 37. Salmo 37. Creo que al 99% de los cristianos nos encanta este salmo. El Salmo 37, el verso 7. Leo aquí. Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. El hombre o la mujer que hace maldades. Sí, si estamos siendo nosotros objetos de esas personas, cristianas o no, dice: no te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque calumnian, hacen daño y parece que nada les pasa. No. Dice: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Porque cuando somos objetos de chisme, de murmuración, ¿cuál es nuestra primera reacción? Ir y decirles unas cuantas cosas a ese calumniador, a esa mala persona que está actuando mal. Pero dice el Señor: déjala ir y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Hermanos, es lo que el Señor nos dice. Si estamos siendo objetos de calumnia, vilipendiados, no, dejémosles al Señor. Él es el dueño de la venganza. Él es el que paga.
Él es, Él es. Y nosotros no debemos tomar partida por desquitarnos. Ah, tal persona dijo eso. Tal persona está diciendo eso. Ah, pero yo también le conozco cosas a esa persona y tan. No, hermano, dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Déjala ir y desecha el enojo. Sí. Es natural que nos enojemos. Es natural que nos duela, porque a veces la puñalada viene de donde uno menos la espera. Pero dije, déjala ir y desecha el enojo. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. No te alteres por el hombre que hace maldades. No te alteres. Déjale las cosas al Señor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, voy a leer el verso 33. Primera Corintios 15, 33 dice así: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si hay hermanos o amigos que son chismosos, que le encanta andar calumniando, empezamos diciendo que hay que alejarse de ellos. Y lo repito, hermanos, aléjense de ellos. Sin lengua se apaga el fuego. Sin leña se apaga el fuego. Y tengamos cuidado con esta clase de personas. Llámense cristianos o no. Y quiero dejar con ustedes en esta mañana Proverbios 11. Proverbios capítulo 11. Leo los versos 11 al 13. Fíjense, Proverbios 11, 11 al 13. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. El que anda en chismes descubre el secreto. Mis hermanos, cuidado, usted le cuenta sus secretos a un chismoso o a una chismosa, porque ese chismoso, esa chismosa, no va a contar como usted le dijo, va a contar lo que usted le dijo y más. Dice, el que anda en chismes descubre el secreto. Por eso, hermanos, en la fe, la palabra de Dios una y otra vez nos habla y nos dice, cuidado con uno ser el chismoso, con uno ser el que propaga chismes. Que Dios nos dé fuerza y sabiduría y gracia para frenar nuestra lengua por el poder del Espíritu Santo. Y si somos objetos de calumnia, deja la ira y desecha el enojo. No te alteres del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Dejémoslo al Señor, porque Él dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Que Dios tenga misericordia de los chismosos y de los de lengua malvada. Dios le bendiga, mis hermanos.